Comunidad en Nautai, bienvenidos a bordo. Hemos preparado este nuevo vídeo para ayudaros a comprender cómo se estructuran las oraciones subordinadas sustantivas y cuáles son sus diferentes funciones. Además de las explicaciones, vais a ver animaciones muy claras que creo que os van a ayudar a comprender de verdad y dejar fijo el contenido de cómo son las subordinadas sustantivas y cómo aprender a analizarlas, si os aparecen en exámenes, selectividad, etc. Os recomiendo encarecidamente, como siempre, que anotéis aquello que voy diciendo. Siempre se entiende mucho mejor cuando uno tiene un papel delante y está anotando, haciendo esquemas, que cuando simplemente se dedica a escuchar un vídeo, que obviamente es bueno, es beneficioso, te ayudará a comprenderlo. Pero si lo que quieres es interiorizar ese contenido, es muy recomendable que también tomes notas de todo aquello que vamos a explicar. Así que, adelante, vamos a por ello. Vamos a ver los tipos de subordinadas sustantivas y sus principales funciones, pero antes tenemos que aprender a identificarlas. Y para ello vamos a empezar con las declarativas, que nos van a servir como marco de referencia para poder después identificar todas las demás. Vamos a ver dos tipos de declarativas, las de verbo en forma personal y las declarativas de infinitivo. Para comprender la estructura de las oraciones sustantivas, vamos a partir primero de dos oraciones simples, dos oraciones que nos parezcan sencillas, con un solo verbo. Aisha quiere un anticipo, Aisha prefiere la rendición. Empecemos con Aisha quiere un anticipo. Tenemos un sintagma nominal que estaría haciendo de complemento directo, pero vamos a ver exactamente qué puede pasar o de qué manera esto se puede convertir en una información más compleja. Vamos a imaginar que en lugar de un anticipo queremos dar información más desarrollada, es decir, como de tipo eventivo. Es decir, queremos decir que lo que quiere Aisha no es solamente un anticipo, sino todo un evento. La empresa adelanta 2.000 euros. Bueno, existe la posibilidad de que en el lugar donde teníamos el anticipo, en ese espacio para el sintagma nominal, podamos incluir toda la información eventiva de una oración simple, como la empresa adelanta 2.000 euros. No es suficiente. Es decir, nosotros hemos introducido ahí una oración entera, pero esto sigue sin ser adecuado, no es correcto. Necesitaríamos la presencia de una conjunción y, por otra parte, un cambio que también es relevante, que es el uso del subjuntivo. En este caso, el subjuntivo de adelante estaría condicionado por el verbo volitivo quiere, que es el que está de alguna manera exigiendo que utilicemos el subjuntivo en lugar de una forma de indicativo. En todo caso, aquí lo que tenemos es efectivamente una declarativa de verbo en forma personal, una oración sustantiva declarativa. Vamos a hacer ahora lo mismo con la otra oración. Vamos a recuperar la oración Aisha prefiere la rendición, en la que también teníamos un sintagma nominal. Es en el lugar donde teníamos un sintagma nominal donde vamos a poder introducir posiblemente una oración sustantiva. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Primero seleccionamos el espacio que tenemos para ese sintagma nominal, eliminamos la rendición e intentamos incorporar todo el evento, toda la oración, Aisha se rendirá pronto. Nos vuelve a aparecer algo parecido, volvemos a tener un problema semejante. Cuando el sujeto o el agente de la oración principal y de la oración subordinada coinciden, es posible que no necesitemos el desarrollo de una forma personal y que podamos hacerlo con un infinitivo. Así que podemos eliminar Aisha y podemos convertir el verbo de la subordinada en un simple infinitivo. Aisha prefiere rendirse pronto. Fijaos que aquí no aparece ninguna conjunción. Tenemos también una oración declarativa, pero en este caso se trata de una declarativa de infinitivo. Así pues, tenemos dos tipos de oraciones declarativas. Las oraciones declarativas de infinitivo, como la que acabamos de ver, en la que coincide el sujeto de la oración principal con el sujeto de la oración subordinada, y oraciones declarativas de verbo en forma personal, en las que difiere la persona. Fijaos, Aisha es el sujeto de la primera oración y la empresa es el sujeto de la segunda. Es muy importante que os fijéis en que en las oraciones de infinitivo lo que aparece, en lo que tenemos que fijar, es en el propio infinitivo. No hay ningún nexo que nos esté indicando que arranca la oración subordinada. El propio infinitivo ya tendría incorporada esa capacidad. Y podemos sustituir rendirse por esa cosa. En todo caso, comprobamos que efectivamente se trata de una oración sustantiva por el hecho precisamente de que puede sustituirse toda la oración por esa cosa. En el fondo no hemos hecho nada más que hacer el proceso inverso. Y ese mismo proceso inverso lo podemos hacer también con la oración de abajo. Aisha prefiere que la empresa adelante 2.000 euros. Localizamos en este caso, sí que es importante, la conjunción
y el verbo que estamos marcando en rojo, lo cual nos confirma que todo ello desde la conjunción, y esto es muy importante, siempre tenéis que marcar desde la conjunción en adelante, el resto de la oración, esto sería la oración subordinada sustantiva, que se puede sustituir de nuevo por esa cosa y por lo tanto comprobamos que es una oración sustantiva y podríamos decir que hemos terminado el análisis respecto a la localización o identificación de la subordinada. Si has entendido cómo se estructuran las oraciones sustantivas declarativas, podemos pasar ya a las interrogativas indirectas. Vamos a distinguir dos tipos, las parciales, por las que vamos a empezar, y las totales. Vamos a partir de una oración muy similar. Agnès sabe la solución. Nosotros podríamos hacer a partir de Juan guardará el dinero en la caja, en el espacio que está destinado para la solución, en ese espacio para el sintagma nominal, nosotros podríamos efectivamente colocar una subordinada sustantiva declarativa. Podríamos decir, Agnès sabe que Juan guardará el dinero en la caja. Pero cuando estamos ante una oración interrogativa indirecta, no sucede exactamente así. Lo que vamos a hacer es colocar el evento, la subordinada, pero haciendo que alguno de sus elementos, alguno de sus sintagmas nominales, parte de la información que está en la oración, se presente en la oración como una información que no se está declarando, o bien porque no se conoce, o bien porque se quiere ocultar. Vamos a imaginar, por ejemplo, que no sabemos o que no queremos decir, en ese contexto, quién es el que guardará el dinero en la caja. Sustituimos, por lo tanto, el sintagma nominal Juan por el pronombre interrogativo quién, y ahora ya podemos colocar esto como la subordinada. Agnès sabe quién guardará el dinero en la caja. Tenemos una sustantiva igual, pero es una diferencia muy importante respecto a la declarativa, porque en este caso, fijaos en la frase, nosotros no sabemos o no queremos decir quién es el que guardará el dinero en la caja. La verdad es que no lo podemos saber sin el contexto, pero es eso precisamente lo que hacemos con una oración interrogativa indirecta. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de ocultar la información o de no declarar la información de Juan, vamos a ocultar la información relacionada con el dinero. En este caso el dinero es una cosa, así que el pronombre que le corresponderá es que. Es muy importante que recuerdes que tiene que estar acentuado y podríamos trasladar esto como nexo, es decir, va a ser un pronombre que va a introducir la subordinada y el resto de elementos se van a tener que ir colocando que guardará Juan en la caja. Tenemos de nuevo una oración sustantiva, pero no es declarativa, sino que tenemos una oración sustantiva interrogativa. Y por último, para que veáis que se puede hacer con cualquiera de los elementos que tienen valor nominal en la subordinada, incluso adverbial, vamos a hacer lo mismo con la caja. Vamos a imaginar que no queremos declarar, que no queremos decir dónde estaba el dinero, dónde se iba a guardar el dinero. Bueno, pues vamos a convertir esto en un elemento interrogativo, en este caso un adverbio, dónde, y lo vamos a colocar como adverbio interrogativo que introduce la sustantiva. Y el resto de elementos, delicadamente, los vamos a ir colocando en el orden más natural posible. ¿Qué pasa? Que el elemento interrogativo siempre aparece topicalizado, aparece al principio, encabezando la oración subordinada sustantiva. En esta tabla aparecen los elementos que encabezan interrogativas más habituales. Por una parte tenéis los pronombres que, quién, quiénes, y en algunos casos cuál o cuáles, adverbios, a dónde o dónde, cuándo, cómo o cuánto, y después los determinantes cuánto, qué, cuál. Hay alguna controversia sobre si cuál es siempre un determinante o a veces un pronombre, pero esto no hace al caso. Para vosotros es importante simplemente que sepáis que todos estos elementos pueden introducir oraciones sustantivas interrogativas. Y en ese sentido es importante que no olvides esto. Los adverbios interrogativos y los pronombres interrogativos siempre llevan tilde y los adverbios relativos y pronombres relativos no la llevan. De manera que en realidad, sin realizar ningún análisis, solamente por el hecho de que un elemento lleve tilde o no la lleve, tú ya sabes, en realidad, si lo que está encabezando es una oración sustantiva interrogativa o una oración de relativo. La ventaja es que si sabes identificar una oración sustantiva, sabes que tienes que acentuar y en cambio si identificas una oración de relativo, sabes que no tienes que acentuar. Sin embargo, en lo que se refiere al análisis, en realidad la acentuación, la ortografía, ya te está dando una pista si lo que tienes delante es una oración sustantiva o relativa. Y vamos a ver ahora las interrogativas indirectas totales. Partamos de una frase como Agnès sabe la solución y Juan guardará el dinero en la caja. Nosotros lo que hacíamos en las indirectas parciales es colocar como interrogante alguno de los sintagmas nominales, Juan, el dinero o en la caja.
Sin embargo, en las indirectas totales, lo que hacemos es preguntarnos por toda la oración, es decir, preguntar si Juan guardará el dinero en la caja o no. En ese caso, para poder hacer eso, lo que hacemos es, en el espacio para el sintagma nominal, para hacer la subordinada, colocamos la conjunción sí. Y detrás de esa conjunción colocamos la frase íntegra, tal y como estaba. Agnès sabe si Juan guardará el dinero en la caja. Es importante que distingáis entre una declarativa, en la que diríamos Agnès sabe que Juan guardará el dinero en la caja, frente a las indirectas totales, en las que lo que se plantea es si el enunciado es válido o no, es decir, si Agnès sabe si Juan guardará el dinero en la caja o no. Una manera, por cierto, de comprobar que es una indirecta total es que puedes añadir entre paréntesis después o no. En cuanto a las indirectas totales, simplemente señalar que también es posible distinguir entre aquellas que están con forma personal, guardará, o en infinitivo. Podemos encontrar indirectas totales de forma personal o de infinitivo, pero en realidad lo más habitual es que vuestro profesor, vuestra profesora, solo os pregunte si se trata de una declarativa indirecta total o parcial. Una vez hemos visto los tipos de subordinadas sustantivas, vamos a ver ahora cuáles son las funciones sintácticas que pueden desempeñar. Pero antes, si te interesa este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete al canal. Son 3 las funciones sintácticas que pueden desempeñar las subordinadas sustantivas: la función de sujeto, la función de complemento directo y la función de término de preposición. Vamos a ver cada una de ellas. Empecemos por la de sujeto. Si tenemos que analizar una oración como me gusta que vengas a casa los fines de semana, el procedimiento que vamos a hacer siempre va a ser el mismo. En primer lugar, vamos a intentar localizar un elemento que sirva para encabezar una sustantiva. En este caso, tenemos la conjunción que podría encabezar una oración sustantiva declarativa. Y después necesitamos localizar también un verbo conjugado que pueda ser el núcleo de esta subordinada. Desde aquí, lo que hacemos es localizar ya la posible sustantiva, que vengas a casa los fines de semana, y podemos determinar que efectivamente es una sustantiva en la medida en que podamos sustituir todo esto por un sintagma nominal. Me gusta esa cosa. Pues bien, ahora se trata de saber cuál es la función sintáctica. Lo primero que vamos a intentar siempre, y es una recomendación que hago para todos vosotros, que no lo hagáis al azar, sino que sigáis siempre el mismo orden, es comprobar primero si se trata de un posible sujeto. Para ello vamos a aplicar la prueba de concordancia. Si no recordáis cómo hacer esto, podéis consultar el vídeo sobre funciones sintácticas que tenéis en el canal. Como ya estamos familiarizados con esta prueba, la podemos hacer relativamente rápido. En primer lugar, localizamos el núcleo de la oración simple, gusta, y siempre hacemos lo mismo. Si está en singular, lo ponemos en plural, y si está en plural, en singular. En este caso, el verbo gustar está en singular, así que lo pasamos al plural, y leemos la frase: me gustan esa cosa. Si la frase resultante es agramatical, significa que el sujeto está en esta oración, es decir, que no es un sujeto tácito. Y es evidente que en este caso me gustan esa cosa es una oración que no funciona, es una oración agramatical. Así que, para comprobar si esa cosa es el sujeto, lo único que tenemos que hacer es ponerla también en plural. Si la frase resultante es una oración, de nuevo, gramaticalmente correcta, entonces ya podemos confirmar que esas cosas es el sujeto del verbo gustar. Y por lo tanto, la oración subordinada de la que habíamos partido tiene como función la función de sujeto. En el caso de que la prueba de concordancia determine que no es el sujeto, vamos a ver si la oración subordinada sustantiva está cumpliendo la función de complemento directo. Veamos, por ejemplo, la oración nadie sospecha dónde está la salida. Como siempre, lo que hacemos es buscar un elemento que pueda encabezar una sustantiva. En este caso tenemos el adverbio dónde, sería el adverbio de una sustantiva interrogativa, y tenemos también que localizar un verbo que pueda ser el núcleo de la oración subordinada. Tenemos, por lo tanto, en la secuencia dónde está la salida, que podría ser efectivamente una sustantiva siempre y cuando pueda ser sustituido por un sintagma nominal. En este caso, nadie sospecha eso o nadie sospecha esa cosa. Bien, ahora imaginemos que hemos hecho la prueba de concordancia y que nos ha determinado que nadie es el sujeto. Así que esa cosa no va a poder ser el sujeto. Vamos a comprobar, por lo tanto, si es un complemento directo. Para ello, vamos a hacer siempre la misma prueba. De hecho, si yo recomiendo que utilicéis esa cosa en lugar de eso, es precisamente para esta prueba. Vosotros podéis localizar sustantivas tanto con esa cosa como con eso. Lo que pasa es que esa cosa ya es un elemento femenino y eso nos va a ir muy bien para la pronominalización.
¿En qué consiste la pronominalización, la prueba de pronominalización? Bueno, lo que vamos a hacer es eliminar esa cosa y convertirlo en el pronombre femenino la, que se va a colocar justo delante del verbo. Siempre se coloca en el mismo lugar, justo delante del verbo. Nadie la sospecha, esa cosa. Bueno, cuando esto funciona, cuando vemos que esa cosa se puede sustituir por la, entonces podemos confirmar que se trata de una sustantiva de complemento directo, ya que si la es el complemento directo de sospecha, ¿dónde está la salida, que es correferente de la, será también complemento directo? Por último, antes de hacer unos ejercicios de comprobación y de practicar con algunos pares mínimos, vamos a ver la última de las funciones que puede desempeñar la oración subordinada sustantiva, que es la función de término de preposición. Una vez hemos descartado que la oración sustantiva sea de sujeto, después de aplicar el test de concordancia, el test de pronominalización, nos ha permitido también saber que no es de complemento directo, en realidad no habría que hacer mucho más análisis. Solo puede ser término de preposición. Sin embargo, es bueno que tú tengas algún elemento para poder estar seguro, para comprobarlo, así que vamos a ver cómo determinar que una sustantiva es término de preposición. Es muy típico en oraciones de tipo pronominal, por ejemplo, arrepentirse, arriesgarse. Son verbos que nos van a dar un término de preposición fácilmente. Veamos este ejemplo, se arrepiente de haber hablado. En primer lugar tenemos el núcleo de la oración principal, arrepentirse, se arrepiente, y después aparece esta preposición obligatoria en este tipo de verbos pronominales. Esta preposición puede seleccionar un sintagma nominal o toda una oración sustantiva. Se arrepiente de eso, se arrepiente de haber hablado. Efectivamente, se arrepiente de esa cosa, sería la pronominalización perfectamente posible para esta oración. Así que podemos determinar que se trata de un término de preposición. Sin embargo, es importante hacer esta distinción. Una cosa es la función de la sustantiva, que no hay ninguna duda es una sustantiva término de preposición, y otra cosa es la función que cumple todo el sintagma preposicional. De haber hablado, el sintagma preposicional de haber hablado es un complemento de régimen del verbo arrepentirse. Sin embargo, haber hablado es término de preposición de todo el sintagma preposicional de haber hablado. Eso mismo lo podemos ver en una oración como se empeñaba en que fueras a la fiesta, donde tenemos un complemento de régimen empeñarse, o en la idea de que se escapara era inconcebible, de que se escapara es complemento de nombre de la idea. También tenemos un fenómeno parecido en antes de que vengas llamaré, en el que de que vengas es el complemento del adverbio de antes, y por último resulta difícil de limpiar. En todos estos casos tenemos un complemento de régimen, de nombre, un complemento de adverbio y un complemento del adjetivo. Sin embargo, dentro de estos complementos es donde está la sustantiva. En el primer caso, por ejemplo, que fueras a la fiesta es el término de preposición de la preposición en, que se escapara sería, en este caso, el término de preposición de, que vengas sería término de preposición dentro del complemento adverbial de que vengas, y por último, limpiar sería término de preposición de. También debéis tener en cuenta, atención porque esto es algo que suele dar problemas en los exámenes, que en particular los términos de preposición de los sintagmas adjetivos, por ejemplo el último caso, difícil de limpiar, no suenan muy bien cuando son sustituidos por un sintagma nominal. Fijaos que yo difícilmente puedo decir resulta difícil de eso. Así que tenedlo en cuenta porque los términos de preposición, en particular las sustantivas de término de preposición, cuando forman parte de un sintagma preposicional que complementa a un adjetivo, son a veces difíciles de localizar. Y otra cuestión que a veces puede ser controvertida y que puede causar algún tipo de dificultad, se da cuando nos encontramos con verbos ligeros, como dio, en el caso de, por ejemplo, no dio importancia a que cambiara la bombilla. Fijaos que si analizamos la oración como cualquier otra, nosotros podemos determinar fácilmente que cambiara la bombilla es un término de preposición de la preposición a. De hecho, al pronominalizar nos sale un pronombre tónico. No dio importancia a eso. Así que lo más fácil es quedarse con que esto es un término de preposición y así es como funcionamos en este canal y es como lo presentamos aquí. Sin embargo, algunos lingüistas prefieren considerar que cambiar a la bombilla es un complemento indirecto y se basan en la idea, perfectamente legítima, de que es sustituible por el pronombre le. En realidad podemos hacer las dos interpretaciones, pero para simplificar las cosas resulta mucho más conveniente considerar que siempre es un término de preposición. Vamos a realizar ahora unos ejercicios de comprobación, podéis dejar las respuestas en los comentarios y nosotros responderemos con mucho gusto a todas las preguntas, cuestiones, dudas que os puedan surgir respecto a todo lo que hemos explicado y respecto a los ejercicios que os estamos aquí planteando.
Os proponemos aquí 4 frases. Quería que vinieras temprano, me preocupa quién va a encargarse de ello, insiste en llegar a tiempo y puede tolerar bien la frustración. Os doy algunas pistas. Para empezar, no todas estas oraciones son sustantivas. Hay una infiltrada, tenéis aquí una oración que en realidad no es sustantiva, sino que se trata de una perífrasis. Si no tenéis mucha información sobre la distinción entre perífrasis y oraciones subordinadas sustantivas, es decir, cuando tenemos en realidad un solo verbo en forma perifrástica o una subordinación, podéis ver el correspondiente vídeo que encontraréis aquí en el canal. Ten en cuenta también que en estos ejercicios hemos colocado diferentes tipologías de subordinadas. Tenéis alguna declarativa, alguna interrogativa, unas están con infinitivo, otras no, en fin, hemos intentado que haya una pequeña variedad. Como solemos hacer en este canal y como segundo ejercicio de comprobación, vamos a proponeros 4 pares mínimos, ya que muchos de vosotros los necesitáis para vuestros respectivos exámenes de selectividad. El primer contraste que os proponemos es el siguiente. Juan descubrió quién era el culpable frente a Juan descubrió quién era el culpable. En este contraste tenéis que tener en cuenta que tiene que ver con la diferencia entre una sustantiva y una relativa. Eso os puede ayudar bastante, pero también, sobre todo, prestad atención al verbo de la oración principal, porque en realidad es la selección argumental de descubrir lo que determina qué puede y qué no puede seleccionar. Como segundo ejercicio os proponemos este contraste. Sé que quiere comprar y sé que quiere comprar. Las dos oraciones son gramaticales, efectivamente, pero fíjate bien, la diferencia entre una conjunción que introduce una declarativa y otro tipo de elemento muy diferente que hemos explicado en este vídeo cambia notablemente el significado de la segunda secuencia y es algo que tienes que poder explicar. En este tercer caso, tenemos el contraste entre me dijo que Juan le había llamado y me dijo que Juan le había llamado. Intuitivamente, solamente con la lectura que acabo de hacer del par mínimo, ya te puedes dar cuenta de cuál es la diferencia de significado. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué diferencia hay entre el que sin tilde y el que tildado? Y por último, un contraste que tiene que ver con la diferencia entre subordinación y perífrasis. Y no te digo nada más. Fíjate bien porque si haces la prueba que corresponde para identificar una perífrasis, te vas a dar cuenta de que una de estas dos oraciones no acaba de funcionar precisamente por ese motivo. Como siempre, esperamos que os haya sido útil. Siempre intentamos ser muy claros y tener la máxima precisión a la hora de representar en la pantalla aquello que estamos diciendo. De verdad que deseamos que esto os sirva para comprender mejor cada una de las explicaciones y estaremos encantados de resolver cualquier pregunta, cualquier inquietud que dejéis en los comentarios. Animaos a usar los comentarios porque nosotros estamos pendientes de vosotros y de daros respuesta. Vamos a responder cualquier pregunta inteligente que formuléis. Y nada más, esperamos veros a bordo en el próximo vídeo.